Listo. Bueno, en el día de la fecha, 17 de julio de 2020, y siendo las 14 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Santiago Vidal, Dr. Juan Manuel Rodríguez y Dr. Marcelo Armentano, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscripto el alumno Matías Glesi, DNI 35.332.648. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la facultad, damos comienzo al examen. Ahora sí, comenzar, si querés. Bárbaro. Bueno. Bien, quiero compartir acá. Bien. Avísenme si se ve. Sí, se ve perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por estar presentes en este contexto particular. Yo soy Matías Glesi, vengo a defender el trabajo final de la carrera de Ingeniería de Sistemas, titulado Un enfoque para la enseñanza de Scrum a través de la ludificación en plataformas móviles, bajo la dirección de los doctores Guillermo Rodríguez y Alfredo Teixeira. Bien, bueno, un poco lo que vamos a ver es una introducción al tema, qué nos motivó a desarrollarlo, la solución que propusimos, los experimentos realizados y, por último, las conclusiones que se desprenden del mismo. Bien, Scrum es un marco de trabajo que permite a las personas abordar problemas complejos y adaptativos con requerimientos cambiantes o poco definidos y a la vez entregar productos de mayor valor agregado. Tiene roles, artefactos, reuniones y reglas asociadas y asegura que el conocimiento proviene de la experiencia y de la toma de decisiones. Por eso posee un enfoque iterativo e incremental, donde iteración a iteración va mejorando sus procesos, su predictibilidad y su control de riesgo. Por otro lado, gamification refiere al uso de técnicas, elementos y dinámicas de los juegos en sistemas no recreativos. Tiene el objetivo de potenciar la motivación, mejorar la capacidad de resolución de un problema, mejorar la productividad, entre otros. Y si bien está en sus comienzos aún, existen estudios que demuestran que las técnicas y dinámicas de gamification son totalmente aplicables en dominios ajenos a los juegos, como la educación. De hecho, afirman que la utilización de estas técnicas es una forma de promover la autonomía, de demostrar capacidad, de promover también el aprendizaje en conjunto con otras personas. Bien, un poco la aplicación que motivó y empujó en el desarrollo de este proyecto fue el caso de Duolingo. Duolingo es una aplicación móvil que utiliza gamification para la enseñanza de idiomas. Como podemos ver, hay algunos elementos de gamification presentes. Acá vemos el progreso en la presentación de los niveles, dentro de un nivel específico y dentro en la finalización de la práctica. También vemos conceptos como la ganancia de experiencia o la economía de juego, la posibilidad de obtener un recurso como beneficio y poder intercambiarlo por otros. La intención de traerlo a colación a Duolingo es, por un lado, mostrar un caso exitoso del desarrollo de este tipo de aplicaciones, y por otro lado, porque tiene un componente muy fuerte que es la posibilidad de dar acceso a la educación a ciertas personas que no pueden acceder a los métodos tradicionales. Continuando un poco con la introducción, tenemos el caso del e-learning y el m-learning. El e-learning es el aprendizaje en línea, donde docentes y estudiantes participan en un entorno digital. Es el aprendizaje utilizando tecnologías y redes de computadoras, generalmente Internet. Y el m-learning es el caso del e-learning, pero aplicado a las tecnologías móviles.
es toda aplicación de este e-learning en las tecnologías móviles sin asociarse a un lugar o un horario específico. Y eso se denomina aprendizaje ubicuo. Bueno, un poco la motivación que impulsó el desarrollo de este proyecto tiene dos focos, uno educativo y otro profesional. Dentro del ambiente educativo, muchas universidades y entidades educativas están incluyendo la enseñanza de Scrum como parte de sus planes de estudios. Por lo tanto, la intención era brindar una alternativa para poder fomentar la participación y la motivación del alumnado. Por otro lado, también se buscó disminuir la brecha digital. Hoy en día, menos de la mitad de la población mundial posee un smartphone, y si bien es un valor que está lejos de hablar de un contexto de igualdad de oportunidades, es un valor que va creciendo de forma lineal año a año. Y en términos económicos, es mucho más accesible o mucho más económico que una computadora. Por lo tanto, se buscó la posibilidad de aprovechar de esta modalidad de M-Learning para poder disminuir la brecha digital. Y dentro del ambiente profesional, según una encuesta del año pasado de Force Insight y Scrum Alliance, el 81% de los ejecutivos considera que la agilidad es una de las cualidades más importantes de una organización exitosa. Y esto se debe porque por la posibilidad de hacer visibles sus proyectos y que sus organizaciones sean adaptables a los cambios, sea de prioridades o de requerimientos. Entonces, esto demuestra que hay un marcado crecimiento en las tendencias ágiles por parte de las empresas y, por ende, una necesidad de mercado de profesionales que sean capacitados para estas metodologías ágiles. Y por otro lado, muchas empresas no están utilizando la metodología correctamente o no la están utilizando en absoluto. Por eso también existe la necesidad de promover esa cultura ágil por parte de estas empresas. Para todo esto se buscó una solución que es la de Scrum Game. Es una aplicación móvil que sigue la tendencia de los juegos no tradicionales y busca enseñar Scrum utilizando dinámicas y técnicas de gamification. Y tiene el objetivo de brindar asistencia parcial o total a los métodos tradicionales. Para esto también hace foco en la metodología M-Learning, como bien comentábamos, para poder enseñar la metodología en cualquier horario y en cualquier lugar, ¿no? El aprendizaje ubicuo. La organización de la aplicación es bastante sencilla. Cada tema principal estará asociado a un nivel y dentro de cada nivel existirá una serie de 1 a n subniveles para tratar los que serían los subtemas dentro de cada tema principal. Por otro lado, cada subnivel tendrá un conjunto de teorías y un conjunto de juegos. Las teorías, denominamos teorías a todo apartado teórico, toda información necesaria para abordar los conceptos de ese subnivel. Va a estar organizado en páginas, haciendo analogía con las páginas de un libro, de material de clase. Por eso se puede avanzar con gestos laterales, o si se quisiera también con el menú de inferior, que permite avanzar con los botones de adelante y hacia atrás, y también permite la posibilidad de omitir la teoría si así se desea. Está compuesta por diferentes componentes multimedia, como pueden ser un título, textos, imágenes y videos. Los juegos son un conjunto de juegos o un conjunto de interacciones que permiten que el usuario pueda validar todos esos conceptos que aprendió en los apartados anteriores, de los apartados teóricos. Existen dos tipos de juegos en nuestra aplicación, los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos son los juegos donde el valor del juego no se encuentra en el juego en sí, sino en el contenido. Es decir, el módulo de jugabilidad, del cual hablaremos más adelante, recibe la información del contenido que se va a presentar. En este caso estamos hablando de juegos que son similares a multiple choice. Recibirá la información de título, cuáles son las opciones, cuál es la opción correcta y generará automáticamente el juego. La única información que necesita es
cuál es el tipo de juego, el formato de juego que tiene que generar. Por otro lado, existen los juegos estáticos, que son juegos que se definieron para un objetivo específico, en un nivel específico, siguen esa dinámica, esa implementación. Por un lado, tenemos en este caso el juego de flujo de Scrum, que viene en el nivel introductorio y es simplemente arrastrar y soltar los elementos del flujo en el lugar correspondiente. En el otro caso tenemos el juego de Planning Poker, donde se le permite al usuario, es una explicación de Planning Poker en realidad, y se le permite al usuario interactuar eligiendo una de las cartas para que pueda llevar su opción a la mesa y así generar el debate. Y por otro lado, el último juego que rompe un poco el molde con los demás es el juego de invasores, que busca explicar conceptos relacionados a las estimaciones. El juego inicia pidiéndole al usuario una estimación de cuántos invasores podrá detener en una cierta cantidad de tiempo y luego, sin conocimientos del juego, el juego funciona como un acelerómetro y tocando la pantalla para disparar, el usuario empezará a jugar y a obtener resultados reales en esos 30 segundos y luego se contrastarán y se dará lugar a la explicación del valor de la estimación, del compromiso, de cómo la estimación evolucionará sprint a sprint con la experiencia y por último se llegará a la explicación de velocity. Bueno, en cuanto a la implementación, se decidió la utilización de una arquitectura serverless. Esto es una arquitectura donde se utilizan servicios de terceros a través de un proveedor. Se conecta el cliente, nuestra aplicación, a los servicios que nos va a proveer este proveedor de forma muy sencilla y muy simple de aplicar. La intención de elegir este tipo de arquitecturas era, por un lado, la priorización de ciertos atributos de calidad. En el caso fue la escalabilidad, la disponibilidad y la interoperabilidad. Y también con la intención de tener un servidor funcional que nos permita tener las necesidades o suplir las necesidades que tenía el cliente sin necesidad de perder el foco del mismo, que era el objetivo del desarrollo del proyecto. De todos modos, vamos a hablar un poquito de este proveedor. Ese proveedor es Firebase. Firebase es una plataforma justamente que es muy popular y nos provee los servicios y la infraestructura necesaria para desarrollar esta arquitectura. Vamos a utilizar 4 servicios de Firebase. El primero es Authentication. Firebase Authentication gestiona básicamente las sesiones de la aplicación. Recibirá la información en el caso del registro, usuario y contraseña, correo y contraseña, perdón, y generará el usuario en el backend y devolverá la sesión o retribuirá la sesión si es un caso de un login. Permite también login con redes sociales. Crashlytics, por otro lado, maneja todo lo que es errores. La aplicación, cada vez que falle, recibe una falla fatal, esto se enviará la información automáticamente a Crashlytics, que va traqueando todo eso y lo va mostrando en la consola. Por otro lado, tenemos Event Tracking. Event Tracking va a recibir y almacenar todos los eventos que ocurran en la app. En nuestro caso, vamos a hablar de juegos y las teorías. Y también va a mostrarlo en la consola de Firebase y va a poder analizarlo ahí o incluso descargarlo a archivos para análisis externos. Por último, tenemos Cloud Firestore, que es el nombre que recibe la base de datos de Firebase. Es una base de datos en la nube, es una base de datos muy eficiente, tiene autorizaciones automáticas, permite utilizarse en diferentes plataformas, tiene consultas bastante expresivas y sencillas de armar. Por eso también se pudo aprovechar este servicio. Yendo al lado del cliente, es una aplicación escrita en Swift para la plataforma iOS. Posee 2 módulos principales, el módulo de autenticación, que comprende el registro y la sesión, y el módulo de jugabilidad, que comprende los juegos y las teorías. Por otro lado, utilizaremos 4 servicios, que son el de autenticación, el servicio de eventos, usuario y progreso y contenido. Todos esos servicios los vamos a explicar mejor con el siguiente diagrama. Bien, como pueden ver aquí, el módulo de registro
es el que obtendrá la información de la interfaz con respecto al registro, según la situación que se encuentre, si es un registro o un login, y se enviará la información al servicio de autenticación, cuya implementación estará en este caso con el servicio de terceros de Firebase Authentication. Por otro lado, tenemos el módulo de jugabilidad. El módulo de jugabilidad es aquel que genera todo el sistema de niveles, de subniveles, juegos y teorías, y los presentará al usuario y permitirá la interacción, ¿no? Todo lo que es lógica e interfaz. Se conectará con 3 servicios: servicio de eventos, usuario y progreso y contenido. Por un lado, el servicio de eventos es aquel que enviará todos los eventos de juegos y teorías a su implementación, que es la de Event Tracking. Ya vamos a hablar de qué eventos se envían. Y por otro tenemos los otros 2 servicios, que son, por un lado, el servicio de contenido, que recibe toda la información que decíamos de niveles, subniveles, juegos y teorías, ¿no? De todo lo que es contenido, cómo se va a estructurar la aplicación, cuya implementación está dada en un repositorio local. También vamos a hablar más adelante de estos repositorios. Y por otro lado, se conecta con el servicio de usuario y progreso. Cuando el usuario se registra, toda esa información se va a almacenar en las implementaciones de este servicio. Por un lado, tenemos el caso de la implementación que comentamos recién en la nube. Y por otro lado, tenemos un repositorio local, porque las 2 implementaciones van a funcionar en simultáneo. Bueno, como decía, existen ciertos eventos que se envían en la aplicación, ambos en los momentos de teorías y de juegos. Las teorías almacenan la información de cuánto tiempo tuvo de lectura la aplicación, cuánto tiempo de lectura tuvo esa teoría, perdón, y si se salteó o no. Y en el caso de los juegos, el mismo evento es el tiempo de juego, si la respuesta fue ocurrida en un primer intento o si hubo alguna respuesta incorrecta. Y si bien la intención detrás de este servicio no es la de suplir un concepto específico, sino la de tener el sistema armado. No hay una hipótesis creada a partir de justamente estas acciones, sino de ya tener el sistema preparado como para poder reutilizarlo y generar diferentes... en este caso, con estas acciones podríamos tener una mejora continua del contenido, ¿no? Pero en general está pensado como para tenerlo armado y poder agregar nuevos eventos de forma sencilla si así se desea. Bueno, por último, los repositorios locales que hemos comentado. Uno de ellos era el de contenido, que estaba armado en archivos JSON embebidos en el sistema. Van a ser un archivo JSON por cada nivel. Y se decidió hacerlo así porque, por un lado, el contenido se estructura muy fácilmente dentro de estos archivos. Y por el otro, porque al ser un prototipo, era mucha la necesidad de andar intercambiando bases de datos para probar diferentes contenidos. E incluso cuando se realizaron las experimentaciones, poder insertar una base de datos acotada para que los experimentos no fueran eternos. Por otro lado, también, como decíamos, la base de datos de usuarios está implementado con una librería local, es una librería que se denomina Realm. Es muy popular en lo que es plataformas móviles, es no relacional, y es popular porque es muy rápida, es muy sencilla de utilizar, permite ser utilizada en diferentes plataformas, podemos conectar diferentes clientes a la misma base de datos, y por último, tiene la posibilidad de observar la información que ocurre en la base y actuar en caso de que alguno de estos elementos se vea modificado. Bien, se realizó una experimentación que tuvo el objetivo de conocer las características de los usuarios en relación a las autogestiones y de su aprendizaje y cómo utilizaban estas estrategias y cómo utilizaban cómo estaban motivados para esta autogestión. Esto se realizó a través de 2 cuestionarios SIMS y MSLQ. El SIMS es el Situation Motivational Scale y el MSLQ es el Motivated Strategies Learning Questionnaire. Ambos cuestionarios que buscan, obviamente, hacer foco en lo que es estrategias y motivación para el aprendizaje. Y se realizaron de forma pre- y post-test. Para la medición se utilizó una escala de Likert que fue del 1 al 7 y busca
mostrar el nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación. Y para la validación de resultados se utilizó un test de Student para analizar la existencia de diferencias significativas en los valores obtenidos de las variables estudiadas, que ya las vamos a mencionar, tanto en pretest como en post-test. La muestra estuvo compuesta por 10 usuarios, todos empleados de una empresa de desarrollo de software orientada a juegos móviles, cuyo conocimiento de Scrum fue varía, mejor dicho, dependiendo del equipo en el que se encuentre cada uno. Como pueden ver, los roles de estos empleados fueron variados, pero bueno, siempre en el contexto del desarrollo de software. Las variables psicológicas que se estudiaron fueron 6. Las primeras 4 se estudiaron dentro del contexto del cuestionario SIMS y las últimas 2 del cuestionario MSLQ. La primera es la motivación intrínseca, es la motivación que tiene un origen interno en el individuo. Está impulsado por todas las conductas que tienen una motivación en sí mismas, como la exploración, la manipulación, la curiosidad. La regulación externa, por otro lado, es la motivación que viene de afuera, es impulsada por estímulos externos, como puede ser la necesidad de la posibilidad de obtener una recompensa o la necesidad de satisfacer una demanda. La regulación identificada es un híbrido entre las anteriores porque es una regulación externa, pero que es internalizada y autónoma. Es decir, que está regulada por conductas que son particularmente importantes para el individuo. Entonces, por esas situaciones, el individuo las internaliza y las identifica como propias. La motivación es justamente la falta de motivación, es todas esas conductas que se ven afectadas por la falta de propósito, por la no posibilidad de obtener una recompensa o la falta de posibilidad de cambiar el rumbo de los eventos. Las últimas 2, que son estrategias de aprendizaje y motivación, corresponden al cuestionario SMLQ. Las estrategias de aprendizaje abarcan procesos cognitivos, que pueden ser la imposición de tareas propias, la distribución de tiempo y esfuerzo, el pensamiento crítico. La motivación, por otra parte, en este cuestionario en particular, abarca todas las conductas que incitan a una acción. Y es importante aclarar también que tiene ciertas microvariables, como son la valoración de la tarea que se va a realizar, el manejo de la ansiedad, el manejo de la competencia. Esas son las variables psicológicas que estuvieron bajo estudio en esta experimentación. Y acá vemos los resultados experimentales en forma gráfica de estas variables. Luego veremos los resultados más precisos. Bien, en el primer gráfico se puede observar que tanto la motivación intrínseca como la regulación identificada, es decir, las dos motivaciones internas o internas e internalizadas, mejor dicho, ambas se vieron afectadas positivamente, ¿no?, en el post-test. En mayor medida la motivación intrínseca. Por otro lado, la regulación externa y la amotivación se vieron afectadas negativamente, es decir, que dieron a favor en el pretest, de mayor medida la amotivación. En el caso de las variables del cuestionario SIMS, del cuestionario MSLQ, perdón, en el caso de la motivación, vemos que hubo un pequeño retroceso en favor del pretest, y en el caso de las estrategias de aprendizaje hubo un aumento también considerable en este caso. Ahora vamos a ver los valores en mayor detalle. Como habíamos dicho, las dos motivaciones internas, internalizadas del individuo, se vieron afectadas positivamente. Estos son eran resultados esperados porque las motivaciones internas, por lo general, como el cambio acá se daba, o el punto de inflexión se daba en la utilización de un juego, ¿no?, que fue el punto que ocurrió en el medio, suele afectar siempre positivamente todas esas motivaciones internas. Esto se vio claramente afectado en la motivación intrínseca, la motivación interna del individuo.
Por otro lado, vemos los dos casos de los descensos, perdón, por un lado la regulación externa y por otro lado la motivación. La motivación tuvo una diferencia muy importante, sin embargo se considera un impacto positivo porque, claro, hubo un descenso en la baja de la motivación. Y por otro lado, hubo, sí, el marcado retroceso en la regulación externa. Recordamos que la regulación externa son los estímulos externos, son los estímulos que pueden ser la falta de recompensa o la necesidad de satisfacer una demanda. Esto puede implicar que lo que creían que el usuario creía que iba a ser recompensado al resolver esta aplicación, disminuyó luego de usarla, ¿no? Por otro lado, vemos los resultados de la motivación y las estrategias de aprendizaje. Esto es el caso de las variables de MSLQ. Las estrategias de aprendizaje se vieron altamente afectadas, mejor dicho, se vieron impactadas positivamente, que estamos hablando de todos los procesos cognitivos. Y por otro lado, vemos un pequeño retroceso en la motivación. Recordamos que la motivación, en este caso, abarca microvariables como la valoración de la tarea o el manejo de la competencia y manejo de la ansiedad. Entonces podríamos tener, si bien para hacer un análisis habría que tener quizá mayor información, ¿no? Pero se podría analizar que por un lado puede ser que esto se dé por una falta de valoración de la tarea, esto puede estar asociado a que el contenido no era el esperado, puede que sea muy básico para ciertos profesionales. Y por otro lado, también hay cuestiones que no fueron tenidas en cuenta al momento de diseñar los juegos, como fueron el manejo de la ansiedad o el manejo de la competencia. Esto vamos a hablar un poco más en las conclusiones. Pero bueno, para darle un marco de conclusión a estos resultados, podría ser una de las posibles causas. Bien, las principales conclusiones son las que obtenemos directamente de los experimentos. Podemos ver que tuvo un impacto positivo el uso de la aplicación en torno a lo que decíamos que era el aprendizaje autogestionado. Destacamos la mejora en las estrategias de aprendizaje, en la motivación interna o internalizada y la baja en la falta de motivación, la baja en la motivación. Por otro lado, como vimos, se observó una baja en la motivación total y en la regulación externa, es decir, los estímulos externos. Por otro lado, destacamos la utilización de tecnologías móviles como optimización del proceso educativo. Esto es la posibilidad de incluir este tipo de tecnologías en el proceso educativo, permite que mucha más gente tenga la posibilidad de acceder a la educación, aunque sea de forma que no sean los métodos tradicionales, ¿no? Haciendo foco en lo que mencionábamos como el aprendizaje ubicuo, pudiendo hacerlo en cualquier lugar o en cualquier espacio, en cualquier horario, perdón. Por otro lado, dado los resultados de las pruebas y por cómo se acomodó al entorno, que en este caso era una empresa, notamos que hay una posible integración del juego en ambientes laborales de forma natural. Esto puede ser utilizándolo para simulaciones, para entrenamientos, para planes de carreras propios de cada empresa. Y esto sería extensible a contextos educativos. Dentro de las ventajas que encontramos en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, determinamos como una de ellas el sistema de envío y almacenamiento de eventos para un posible posterior análisis y una mejora continua. Como mencionábamos en la etapa de los eventos, la posibilidad de tener la información de qué está pasando con los usuarios mientras utilizan la aplicación nos permitiría saber si hubo un error en algún concepto teórico o no está bien explicado y por eso siempre caen en el mismo error. Eso nos permitiría mejorar simplemente mejorar el contenido y así simplemente tendríamos una mejora continua de la aplicación. Por otro lado, la implementación de juegos y teorías de forma dinámica permiten reutilizarlos de forma muy fácil. Esto nos permitiría simplemente agregar mayor información en el repositorio de contenido y automáticamente la aplicación, sin escribir código, levantaría esos nuevos juegos, esas nuevas teorías, para mostrárselas a los usuarios.
Por otro lado, teniendo el respaldo del contenido en forma local, también nos permitiría poder mantener la experiencia en situaciones donde la conexión a Internet es nula o es muy limitada. Por último, la utilización de una arquitectura serverless y los servicios de Firebase en especial nos permiten tener ciertos beneficios. Por un lado, tener una reducción del costo operacional, poder no necesitar tanto mantenimiento, poder escalar fácilmente nuestra infraestructura, entre otros, ¿no? Permitir utilizar la misma infraestructura para diferentes clientes sin ninguna modificación. Por el lado de las limitaciones, tenemos una de las principales, que es la que está desarrollada por ahora únicamente para iOS. Eso hace que la cantidad de dispositivos a las que pueda ser alcanzado este proyecto es limitado. Por otro lado, también, como mencionábamos, hay una falta de mayor análisis en los juegos a nivel diseño. Si bien se tuvo en cuenta en el diseño se tuvo en cuenta siempre los buenos criterios, hubo una falta de análisis de qué dinámicas o técnicas de gamification realmente podían tener un impacto positivo en un contexto educativo. Quizá conceptos como habíamos comentado, como el manejo de la ansiedad, podrían tener un impacto negativo si se elige, por ejemplo, una técnica particular de gamification. Por otro lado, la falta de aprovechamiento de técnicas de gamification. Hay un montón de posibilidades en este tipo de conceptos que no se tuvieron en cuenta, también por acotar el scope de la tesis, pero la intención era mencionarlo, que hay un montón de técnicas que no se tuvieron en cuenta, que no se realizaron en la aplicación y podrían permitir mayor engagement con los usuarios o incluso retenerlos, que sería lo ideal. Por otro lado, hay una carencia total de vínculos con otras plataformas o redes sociales. No hay registro en redes sociales como usualmente todas las aplicaciones tienen hoy en día. Y tampoco se permite o no existe la posibilidad de compartir con otras redes sociales, lo que acota la divulgación de la aplicación. Bien, a partir de las limitaciones, existen obviamente los trabajos futuros que podemos desprender de este proyecto. Por un lado, el más evidente quizás es el desarrollo en plataformas Android para poder llegar a todas las plataformas del mercado. La incorporación de la mencionada sociabilidad, la posibilidad de hacer registro en redes sociales, de compartir, ya sea eventos, desafíos, estados. Mejoras en diseño de los juegos, esta vez con una mayor perspectiva educativa. Y por último, la inclusión de otras técnicas y dinámicas propias de los juegos, como mencionamos algunas en la filmina, la posibilidad de agregar una economía en el juego. Esto sería obtener un beneficio inmediato, ¿no? Luego de cada completitud de nivel o juego, permitiéndole intercambiarlo por otra cosa. La posibilidad el envío de notificaciones para mantener el engagement con otros usuarios. La posibilidad de colaborar y compartir y competir con otros usuarios también, o por lo menos eso puede irse viendo en distintas medidas. Puede ser simplemente ver información de otros usuarios o compartir tablas de resultados, o incluso en un futuro un desafío entre ambos jugadores, lo que habría que tener en cuenta, como se dice, como mencioné anteriormente, tener en cuenta la perspectiva educativa, ¿no? Porque en este caso podría haber un problema en torno a lo que es la competencia. Y por último, cuestiones como niveles de dificultad o niveles de experiencia. El nivel de dificultad haría referencia, por ejemplo, a permitirle que haya diferentes niveles de usuarios, es decir, usuarios básicos, avanzados, que pueda haber contenido adaptado a ellos. Y niveles de experiencia le permitiría al usuario demostrar un crecimiento, ¿no? Dentro del propio juego. Es decir, a medida que va avanzando, el sistema mismo le va otorgando un nivel de experiencia, que en muchos juegos se le suele poner nombres particulares, como ser, no sé, el gurú de Scrum o lo que sea, pero la importancia es
que estas experiencias se puedan quedar de forma explícita y le permite al usuario sentirse que está avanzando. Esos son un poco los trabajos a futuros que suelen surgir a partir de las limitaciones de este proyecto. Por último, quería olvidarme de mencionar de que a partir de este proyecto se realizaron dos trabajos, dos artículos presentados, que en este momento se encuentran en evaluación, presentados para la JAIO de este año y para las jornadas de informáticas y para la CACIC, que es el Congreso de Ciencias de la Computación. Uno de ellos, el primero era haciendo foco en los trabajos relacionados, en el capítulo de trabajos relacionados, en la investigación que se realizó, y el segundo, haciendo foco, es más general, para un workshop de ingeniería. Bien, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Arranca vos, Cuchi, que te vi que desmuteaste primero, por eso. No, me había sacado la cámara y eso. ¿Quién arranco, Bueno, sí, a mí me da lo mismo. Yo en realidad, lo primero es siempre felicitar por el trabajo, la verdad que me pareció interesante. Dejate las slides porque te voy a preguntar sobre las slides. Ahí estamos. No me quedan dudas sobre la parte técnica, me quedan alguna duda sobre la parte de evaluación. Si podés volverte un poquitito. ¿A los experimentos? Sí, esto. Sí. La siguiente slide. Decime. Esa. Tu hipótesis nula era que que la diferencia era significativa. Que no era significativa, perdón. No era, exacto. La hipótesis nula era que no era significativa, es decir, que el p-valor va a ser, sería mayor a 0,05. Claro, pero no entiendo por qué calculaste dos p-valores si en realidad los test que te evalúan eso te evalúan las muestras, ya sean muestras pareadas, que es lo que supongo que vos tenés, porque vos para cada individuo antes y después, entonces vos tenés que hacer algún test estadístico sobre una muestra que esté, siempre lo leo en inglés, que sea de pares. Ajá. Y en general eso te da un solo p-valor y un solo test estadístico, o sea, después depende el test que hagas. Tampoco me quedó claro cuál test usaste. Eso te quería preguntar. Sí, este test estuvo apoyado en una experimentación psicológica, entonces no tengo tanta información como para poder brindarte, pero lo cierto es que considero que este valor en realidad sería el mismo tanto en la misma, por cada variable, ¿no? Eso ya es un error del armado de la tabla. Lo que no me queda claro es la obtención de diferentes valores acá del valor de t, que quizá eso estuvo, hay un tema a revisar. Sí, en realidad lo que más me interesaba saber es qué test estadístico usaste, que no lo encontré mencionado. El test de... no recuerdo el nombre, está en el proyecto. En el trabajo no recuerdo el nombre en este momento. Se utilizó no, sí, es un test de student, pero lo que quería decir era que la muestra era significativa, tiene un nombre y no recuerdo el nombre en este momento. Perdón, no sé me meto. Lo que Juan dice, que yo también tenía anotada la misma pregunta. A ver. Porque cuando vos haces un test de student tenés dos muestras. Sí. Entonces vos comparás dos, digamos, y lo que estás viendo es si tienen la misma distribución o no. Uh-huh. La consulta acá es, nosotros estamos viendo una sola muestra en cada uno, o lo que hubiéramos imaginado es que las dos muestras son el pre contra el post, sí, y que eso te da un t. Pero vos estás reportando dos t y dos p-values, y esa es la duda de Juan. ¿Sabés qué es lo que pasa? Vos hiciste un Spiro-Wilks. Exacto, ese es el nombre, perdón. Sí. Pero es un test de normalidad, entonces. Es un test de normalidad, no es un test de significancia estadística.
Está. Sí. O sea, vos lo único que estás mostrando acá, Ajá. tendría que ver la tabla para lo que es el T, pero asumiendo que el T esté en el rango correcto, es que los datos son normales. Exacto. O siguen, perdón, que los datos no son normales. No, son normales, porque está por menor de 0,05, ¿no? Son Asume normales. normalidad. Sí, Zafiro asume, bueno, no sé, no importa, pero es uno de esos dos casos seguro. sí, creo que la hipótesis nula es que son normales, entonces es que no son No normales. son normales. En realidad vos tendrías que haber buscado algún tipo de test, no sé, se me ocurre Wilcoxon, pero no sé si es el más apropiado para este tipo de datos, que te permite comparar muestras. Claro. También me llamaba Entiendo. Esto de que sean significativas solo con 10 muestras y que te dé 0 el p-valor, ¿no? No, es que muy probablemente que no sea normal, que el test es que no sea normal, si no me acuerdo mal, porque la verdad que siempre lo busco en el libro de estadística. No, tenés razón, Juan. Juan, asume normalidad. Entonces, como Asume asume normalidad. normalidad, cuando es menor que 0,05 significa que no es normal. Que no es normal. Y la verdad es que la distribución normal es la menos normal de todas, como se suele decir. Entonces, no me llama la atención de que no sean normales los datos. Bueno, no, pero es un error. O sea, vos acá no probaste que hay una diferencia significativa, sino que las distribuciones de datos no son normales. De todas maneras, no es el core de tu trabajo, pero a mí me había llamado mucho la atención eso y quería ver, a ver si estaba equivocado en lo que te estaba interpretando o si. Bueno, nada. Se entiende. Lo cierto es que fue una alternativa a esta experimentación, porque la experimentación original que se intentaba hacer, en realidad era, no estoy seguro cómo iba a ser medida, pero la intención original era poder realizar que las dos muestras que se realizaran fueran de alumnos utilizando la aplicación y alumnos sin utilizar la aplicación, y ahí hacer esa comparación. De todos modos, se resultó para otro lado, obviamente, por una situación del momento que no se podía asociar a una clase, ¿no? Pero sí, entiendo el error de la experimentación. O sea, no es que hayas hecho el error de experimentación, sino que no probaste lo que querías probar. Exacto. Es eso. Entiendo. Bueno, listo. Yo por mi parte ya te torturé demasiado. No hay problema. Para eso estamos. De todas maneras, o sea, yo creo que no te hubiera dado algo muy significativo porque 10 datos es muy poco. Claro. Pero no es un problema, digamos, tu trabajo es más fuerte desde el punto de implementación, de diseño, que este experimento que es como para decir, bueno, ¿tiene alguna utilidad? Yo creo que sí tiene utilidad. Simplemente creo que los datos que tenés no te alcanzan para decir que tiene, pero nada más que eso. No quiero que te sientas atacado. No, por favor. Bueno, por mí, listo. Las preguntas. ¿Puedo, Marce? Dale. ¿Sí? Bueno, también, primero que nada, felicitarte por el trabajo, me pareció muy interesante. Tengo muchas preguntas, obviamente, porque, bueno, simplemente por estar relacionado con la temática de alguna manera. Nada más me voy a circunscribir a un par nada más de esas. Pero también está relacionada un poco con la evaluación, porque tal cual, o sea, como lo contabas recién, cuando venía, digamos, uno venía leyendo el trabajo, digamos, uno esperaba ese tipo de evaluación, digamos, una evaluación con sujetos donde vos pudieras de alguna manera probar la pregunta de investigación que estaba al principio del trabajo, ¿sí? Donde hablabas de la asistencia total o parcial y demás. Tengo algunas dudas de cómo es exactamente que se llegaron a estos valores. Estuviste en una empresa, 10 personas lo usaron, pero ¿cómo lo usaron? ¿Les diste el celular? ¿Lo usaron cuánto tiempo? ¿Cuántos niveles avanzaron? ¿Hubo una entrevista con eso más allá? ¿O solamente se les dio el pre-test y el post-test? Si hubo una entrevista, ¿hubo algo interesante que quieras compartir con respecto a lo que te comentaron después, digamos, en algún formato libre? Claro. Bien, primero, como decía, se fue a una empresa.
que es dedicada al desarrollo de juegos, de software, pero de juegos, ¿no? Juegos móviles. Obviamente no es un contexto de educación ni nada por el estilo, pero sí que utilizan técnicas de juegos constantemente. La dinámica fue de realizar los dos cuestionarios, sería el formato pretest, después la aplicación y después de vuelta los post-test. La aplicación fue un contexto acotado del contenido, eran 3 niveles con 6 teorías y 9 juegos, si mal no recuerdo. La intención no tenía de mostrar niveles específicos, sino por ahí hacer foco en algunos que tuvieran, por ejemplo, los juegos estáticos, que quizás son los más llamativos, y buscaba que un poco los usuarios pudieran ver este tipo de juegos también. Pero también lo pensado era que las pruebas no duraran demasiado tiempo. Eso fue la experimentación. Obviamente se recabó información de los eventos que no se muestra acá porque no eran relevantes, y también se realizaron cuestionarios que tampoco se comentaron porque no estuvieron regulados, es decir, no hubo una entrevista específica con preguntas específicas que buscaran cumplir un cierto objetivo. Pero sí quería escuchar el feedback que podían darme, sobre todo por el contexto donde se encuentran. Muchos del foco que hacen los trabajos y las limitaciones y los trabajos futuros que mostraban en las filminas está un poco basado en eso. Muchas de las cuestiones de gamification que faltan podrían ser muy utilizadas. Por ejemplo, la posibilidad de que el usuario se sienta que está bien en la aplicación. Por ejemplo, en estos juegos que ellos hacen, existen preguntas y cada tanto el usuario puede empezar a fallar. Entonces, al tercer fallo, la pregunta va bajando la dificultad para que el usuario no sienta la sensación de que está perdiendo, no sienta tanto la frustración, y que lo ayude un poco a eso. Eso es una técnica de gamification que obviamente no está tenida en cuenta en este proyecto, porque estamos hablando de hablar de conceptos de niveles de dificultad, pero también cuestiones de cómo se diseñan los juegos, por ahí con la cuestión de lo que hablamos de un contexto educativo, porque sí, hay momentos que también hay ciertas técnicas que no son quizá las mejores para este caso. Una técnica podría ser para nivel de dificultad, podría ser agregar un temporizador y que el nivel tenga que completarlo en un cierto tiempo. Pero eso quizás genere ansiedad, entonces no es lo mejor para un contexto educativo, o quizás sí para llevarlo a lo que es la presión, o lo que es el momento de definir algo en lo que le daría experiencia. Por eso es necesario quizá tener una mirada más educativa al momento de hacer este tipo de diseños. Ese fue básicamente el feedback principal que obtuve de estas entrevistas. Por otro lado, también se habló un poco de lo que es la importancia de la experiencia de usuario y un buen diseño gráfico, ¿no? Pero bueno, ya eran conceptos que si bien son totalmente entendibles y válidos, escapaban de lo que era la implementación. Bien, perfecto. Bueno, yo había prometido 2 preguntas, hice 3, así que paso a Marce. Gracias. Yo también, mira, me voy a elegir algunas. Te felicito primero por el trabajo. Lo mismo que los chicos, o sea, creo que la tesis tiene un aspecto fuerte, que es el desarrollo de la aplicación. La parte experimental está por ahí mal elegida, ¿sí? Claro. Incluso yo lo hubiera encarado la parte como para mostrar algo de experimentos más simple con algo de usabilidad y listo. Es decir, no sé, algún test de usabilidad, un one click de uno de esos, o no sé, lo que sea, pero algo más sencillo que demuestre que la aplicación es fácil de usar por alguien que recién la agarra, ¿no? Y con eso ya está, porque claro. como decían los chicos, está más puesto en ese desarrollo, ¿sí?
Incluso los test estos, bueno, vos ahora lo mencionaste cuando contestabas una de las preguntas. No sé si tampoco estuvo bien elegido hacer un pre y un post test. Capaz que un grupo de control hubiera sido lo más adecuado, porque en el pre-test, ¿qué es lo que le pregunto? La pregunta que tenía uno de los test que anoté acá es ¿por qué estás realizando esta actividad en este momento, ¿no? ¿A qué hace referencia esa pregunta en el pre y en el post? ¿Me entendés? Yo como me pongo en el punto de vista del tipo usuario, de la aplicación, y me cuesta entender lo que me está preguntando. Sí. Eso es otra cosa que también surgió en las charlas. En general tenés que tener una explicación previa o una reunión con la gente que va a hacer el experimento para enseñarles qué se espera de lo que le estás proponiendo, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, dejando de lado eso, ya te torturaron los chicos. Una pregunta muy genérica te voy a hacer. Esto está... vos lo pensaste para Scrum, ¿no? Pero sí. ¿el diseño está lo suficientemente genérico como para cambiar el tema? Decir, bueno, no sé, quiero enseñar objetos o otra cosa. Vi que tenés preguntas o juegos, vos lo llamás juegos a la multiple choice, Uh-huh. genéricos, digamos, que los podés instanciar. Y la otra parte es teoría, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto me costaría cambiar de tema, dejando de lado interfaz gráfica, nombre de la aplicación y todo eso, ¿no? Sí, esos pequeños detalles. ¿Qué tan atado está a la temática? Está totalmente desacoplado. Lo que es todo lo que es dinámico está totalmente desacoplado. Lo único que habría juegos que también se instancian de ciertas formas, simplemente no se les pasa información. Como es por ejemplo, el caso no sé, del flujo de Scrum. Que, bueno, ese tiene potencial de ser un juego de arrastrar y soltar, tiene potencial de ser dinámico también. Supongamos el de Planning Poker. Ese juego, simplemente desde el punto de vista de la base de datos, desde el contenido, se le explica, quiero que acá vaya el juego de Planning Poker. Y nada más, es como si fuese un código. En vez de pasarle la información que necesita el resto de los juegos, este no necesita ninguna información. Y si se le envías, la omite. Por eso, simplemente, no utilizando esos códigos, que serían lo de los juegos estáticos, y pasándole la información a los juegos dinámicos, pero con el contenido relacionado al tema que se tratara, que se quisiera, está la posibilidad de utilizar para cualquier tema. Sí, totalmente. Incluso está pensado hasta a nivel de implementación como para poder separar el modelado. Esto ya por ahí un poco no era la intención de explicar de la implementación, pero hasta incluso está preparado para ser utilizado para otras plataformas, ¿no? La parte por lo menos que se puede recuperar del desarrollo, en este caso en iOS, que sería toda la parte del modelo, está totalmente abstraído de lo que es el mecanismo de delivery o de la infraestructura de la plataforma en sí. Bien. Y esto de curiosidad, a ver, si no les surgió a ustedes la curiosidad de, ya que tenías 10 usuarios nada más, analizarlos más o menos individualmente, a ver, mismo con los cuestionarios que hiciste, a ver, los que suponete les bajó la motivación, ¿por qué les bajó? ¿Se equivocaron? Analizar estos eventos que vos registraste, ¿no les surgió la curiosidad esa de chusmear ahí qué pasó? No, justamente es una opción que no fuimos teniendo en cuenta. En un momento surgió la posibilidad como quedó la idea de una de las posibilidades era analizar si quizá a los que le bajaba la motivación era, por ejemplo, cierto tipo de rol. Yo, por ejemplo, en el caso de una de los diseñadores, que justamente yo trabajo en esta empresa, por eso de ahí tuve la muestra, mejor dicho, justamente conozco una de las diseñadoras y conozco que se pelea constantemente con Scrum, pero es un tema que no le gusta, que no se siente cómoda. Entonces, quizás algo que a los desarrolladores les viene bien, les viene mal, quizás tiene algo que ver con el rol que ocupan. Quizá un project manager se siente más cómodo en este tipo de situaciones, o un desarrollador, alguien que esté asociado, a alguien que le guste los juegos, tenga mayor motivación al momento de usarla.
Sí, es algo que se podría haber hecho. Sí, perdón, te estoy interrumpiendo. No, digo, capaz que hasta la edad también. También es posible. Sí, toda esa información, faltó la segmentación de la información por usuario, porque realmente la información de la edad del usuario, del rol que ocupan, del género que tienen, toda esa información está recabada en el momento del registro, porque a cada caso que se le daba se limpiaba la aplicación completamente y el usuario volvía a arrancar y se obtenía un montón de datos, incluso si eran gente que gustaba de los juegos o no. Entonces, sí, esa hubiese sido una experimentación interesante. Sí, ya que tenías poquitos, es más fácil. Claro. Usuarios que no los van a andar analizando de a uno. Bueno, nada más. Después, por ahí, revisás, ahora no me acuerdo cuál es, pero por ahí, si tomaste alguna figura de algún artículo, de algún lado, en el pie, en el caption de las figuras y tal lugar, ¿sí? Me parece que había algunas que no habías hecho vos. Sí. Bien citado, ¿sí? Exacto, perfecto. Sí, era algo que quedaba pendiente. Sí. Bueno, felicitaciones. Por mí ya está. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. No sé, Cristian, si querés cortar la grabación ahora y nos dicen los profes en cuánto tiempo volvemos. Bueno.